Primero se calcula la cantidad de material necesario y luego lo colocamos en la batea e integramos con la plancha de batir. Lo ubicamos sobre una platea y llenamos la tercera parte con la mezcla y con ayuda de un cucharón. Luego lo chuceamos cada 25 veces con la varilla cada tercio llenado. Una vez lleno se empareja con un badilejo y regleamos la superficie. Retiramos el cono a velocidad constante y luego medimos la distancia entre la mezcla asentada y la varilla. Repetimos el procedimiento anterior, pero esta vez añadiendo medio litro más de agua. Vertimos la primera mezcla realizada en la batea. Luego la soltamos con ayuda de un cucharón y la volvemos a vertir en una probeta de PVC cada tercio de su capacidad. Se le da 10 golpes con la comba de goma cada tercio llenado y finalmente se reglea para emparejar la superficie. Etiquetamos con los datos necesarios y repetimos el proceso con la segunda mezcla realizada. Primero voy a explicar lo que es el encofrado para el fondo de vida. Esto se compone por un pie derecho, tiene aquí una oreja, estos son los tornapuntas y esto es una solera o travesaño. Para poder nivelarlo tiene esos tacos que se pueden utilizar taco o cuñas, pero en este caso se están utilizando tacos. Se clavan los tablones de manera que los clavos sobresalgan 1,5 cm de la superficie. Luego se colocan las tornapuntas, primero clavándolas en la parte superior, apalancamos hasta llegar a la solera y clavamos en el encuentro de ambos elementos. Luego se colocan los barrotes y ajustamos con alambre número 16 y un tortol, tanto en la parte superior como inferior. Se clavan los tablones de madera por los extremos y a la altura de las vigas de apoyo a cada 1 cm de distancia. Usamos el lado más homogéneo de la columna y dibujamos 16 cuadros de 2,5 cm. Luego presionamos el péndulo sobre la pared y luego el pin de seguridad para ver la medida que nos indicaba en el abaco. Una vez realizada la prueba, tenemos que el resultado promedio de las 8 medidas intermedias es de 30,9 kilos por cada centímetro cuadrado. Realizamos la inspección de las probetas de concreto elaboradas anteriormente. Luego hacemos la limpieza de ellas con ayuda de una brocha y usando los respectivos guantes. Medimos los diámetros y alturas respectivas de cada probeta y calculamos el promedio de ellas. Luego pasamos a colocarlas en la balanza para anotar su peso. Tomamos registro de los datos previo a la colocación en la prensa hidráulica de las probetas y limpiamos el platillo retenedor de caucho. Colocamos la probeta en la prensa hidráulica y luego registramos la fuerza en la que ésta se quiebra para retirarla. Y finalmente repetimos el proceso con la segunda probeta. Con ello obtenemos el resultado del cálculo de la resistencia del concreto. En el taller de encofrados comenzamos con una charla sobre seguridad en obra donde abordamos conceptos clave como peligro, riesgo, accidentes e incidentes, así como el uso del AST, que es el análisis de seguridad en el trabajo. Y esto lo rellena un ingeniero de seguridad en la obra. Luego vimos la importancia del EPP y cuáles son. Luego la importancia y la obligación de usar línea de vida a partir del 1,80 m de altura. Y una vez hecho esto, iniciamos con la preparación de las soleras, que en este caso es de madera con una sección de 4x4 pulgadas que sirve como base para sostener el encofrado. Este encofrado puede estar hecho por triple fenólico, tablones de madera o planchas metálicas. Para apoyar estas soleras utilizamos unos puntales, que este puntal puede ser de madera, que también son llamados pie derechos, y se usan más que nada en obras pequeñas, tienen una altura máxima de 3 metros, no son regulables, y si no se alcanza la altura necesaria se complementa con tacos o cuñas. Suelen colocarse cada 60 a 90 metros dependiendo de la carga. Luego están los puntales metálicos, que estos sí están normados, son regulables en altura, alcanzan hasta 9 metros de alto, y para alturas mayores, como en nuestro proyecto de la feria con placa colaborante, que implica mayor carga por ser un encofrado perdido, se requiere el uso de torres de apuntalamiento. Volviendo al taller, para el montaje marcamos con ayuda de una wincha y un lápiz o una tiza 20 centímetros desde el extremo de la solera y ubicamos el puntal. Luego lo aseguramos con un clavo de 3 pulgadas, lo martillamos hasta la mitad y luego doblamos y formamos una X para mayor estabilidad. Esto lo repetimos en ambos extremos para formar así el armazón.
que luego vamos a trasladar entre dos personas coordinando nuestros movimientos para que pueda ser eficiente el traslado. El encofrado que realizamos fue para una losa con pendiente conectada con un muro curvo. Sobre las soleras, primero aseguramos la altura, que sea la que queremos, aseguramos el ángulo que se quiere formar y una vez hecho esto, ponemos las placas de triple fenólico ya cortadas, asegurando y fijándolas con clavos de 2 pulgadas cada 30 centímetros con ayuda de un martillo. Por la inclinación de la losa, luego de colocar la malla de temperatura, van a tener que colocar una tapa más para formar como un cajón, porque si no puede haber deslizamiento de concreto. Pero bueno, una vez colocada los apoyos principales, que son estos dos extremos, se colocan los puntales intermedios o contraflechas para reforzar el apuntalamiento y asegurar que al desencofrar la losa quede a nivel. Habilitación de estribos y aceros. Habilitación de estribos. El proceso inicia con la preparación del área de trabajo y herramientas necesarias. Se realiza un estribo de prueba para verificar las medidas y dobleces. Se mide el acero según el plano estructural, sumando 1 centímetro adicional. El doblado se hace con un tubo galvanizado con los siguientes pasos. Un doblez de 135 grados, gancho de anclaje. 3 dobleces de 90 grados, según la medida del estribo. Un último doblez de 135 grados para cerrar la figura. Si con el estribo es de manera correcta, se usa como molde para los demás. Estos elementos son claves para el confinamiento de la viga de concreto y columna. Habilitación de aceros. Comenzando este taller con la habilitación del área de trabajo, con la ayuda de la wincha, se toman las dimensiones totales del techo, considerando el sistema estructural, en este caso una losa nervada. Se tiene en cuenta que las vigas se colocan por encima de los casetones, mientras que las viguetas van por debajo. Es por ello medimos cada casetón para determinar las dimensiones exactas de los aceros que se van a habilitar. Al obtener una medida promedio de 1.40, se debe de sumar 10 centímetros adicionales en cada extremo del acero para permitir el doblez del anclaje. Es lo que da como resultado longitudinales finales medidas un promedio de 1.60 metros. Una vez determinadas las longitudes, se procede a marcar con tiza sobre los casetones las ubicaciones de las vigas, utilizando una separación de 13 centímetros en este caso. Para las viguetas, la tiza se aplica marcando un punto medio entre casetón y casetón. Luego cortamos los aceros con la sierra de arco. A continuación se realiza un doblez de 10 centímetros en ambos extremos de cada barra utilizando un tubo galvanizado como guía y una trampa de doblado, asegurando así el ángulo permitido que se tiene que dar, perpendicular. Con los aceros ya doblados, se procede a colocar sobre los casetones, respetando el orden de la alineación indicada en el trazado previo. Al momento de hacer el amarre de vigas, se colocan separadores de concreto, también conocidos como dados o cubitos, en puntos estratégicos para garantizar la armadura que se mantenga con el recubrimiento adecuado, según las especificaciones estructurales, que deben de ser correctamente alineadas. Esto se asegura que el acero esté protegido del contacto directo en el ambiente o que el encofrado se encuentre de manera óptima. Luego, con la ayuda del tortol, se hace el amarre de los aceros con las vigas y viguetas utilizando un alambre número 16. El amarre debe ser firme y cruzado, asegurando que no se haya desplazado de la estructura metálica y de los aceros que se mueven durante el vaciado de concreto. Calculamos el volumen del vaciado con las medidas tomadas y obtuvimos 0.384 metros cúbicos. Le sumamos un 10% por desperdicio, llegando a 0.4230 metros cúbicos. Luego restamos el volumen de 8 ladrillos, que es 0.108, y el volumen final del concreto a vaciar queda en 0.315 metros cúbicos. Aplicando regla de 3 simples, como un metro cúbico equivale a 53 bolsas, necesitaremos 17 bolsas de cemento. Además, se usará 5 bolsas por cada tanda de mezcla. Usaremos un acelerante de fragua y resistencia. Por cada tanda se utilizará 22 litros de agua distribuidos en 2 baldes, uno con 10 litros y otro con 12, ambos llenados con una manguera. En el balde de 10 litros se añade medio litro de acelerante medido en una probeta y se mezcla todo durante 3 minutos. Por cada tanda se mezclan 5 bolsas de cemento, 22 litros de agua y medio litro de acelerante en el trompo de 3 a 5 minutos, y luego hacemos el transporte de la mezcla en un buggy. Para el vaciado, primero humedecemos la zona y vaciamos el concreto en 3 tiempos usando lampa y plancha de batir. Vibramos el concreto y usamos la plancha de batir para reforzar en algunas zonas. Nivelamos la losa con plancha de batir y regla de aluminio y finalizamos enrasando y dando un acabado pulido.
En este último taller trabajamos las etapas finales del proceso constructivo, que son el desencofrado y los acabados. Lo primero que se debe tener claro es que no todos los elementos se desencofran al mismo tiempo. Por ejemplo, las vigas y columnas, que son estructurales, se pueden desencofrar a partir de los 14 días, mientras que las losas, al ser más delgadas y apoyarse en más puntos, se pueden retirar desde los 7 días. Eso sí, eso no quiere decir que el concreto ya alcanzó su resistencia máxima. En realidad, se considera que llega a su resistencia final a los 28 días. Ahora, si por algún motivo se quiere desencofrar antes, por ejemplo, usando un acelerante, hay que tener cuidado. En este caso, se colocan puntales o soportes temporales para evitar que la losa se pandee o se deforme. Durante el proceso, usamos refuerzos intermedios y refuerzos en los extremos. El orden importa. Primero se retiran los intermedios, se baja todo con cuidado y luego entre dos personas se hace fuerza para sacar los extremos. Para eso usamos herramientas como la pata de cabra y el martillo. Una vez que están sueltos, se llevan a un lugar libre, se apoyan en el piso y se palanquean para sacar los clavos que unían los elementos. Usamos clavos de 2 pulgadas para unir la solera con el tablero y de 3 pulgadas para fijar los puntales a la solera. También se pueden usar tornillos en algunos casos, lo que permite desmontar sin dañar los muros. Con el encofrado retirado, pasamos a los acabados finales. En este caso se realizó tarrajeo en la parte inferior de una losa aligerada. Es importante que al momento de encofrar se haya dejado un margen de 1 a 1.5 centímetros para el espesor del tarrajeo, de modo que se cumpla con la altura libre indicada en los planos. Para trabajar con mayor comodidad, sobre todo por las alturas, usamos andamios. La mezcla para el tarrajeo se prepara con una proporción de 1:5 de cemento y arena fina. Antes de aplicarla, se marcan los puntos de referencia, 4 o más, según el tamaño de la superficie para controlar el grosor. Luego se humedece la superficie con una brocha, así el concreto no absorbe el agua de la mezcla. Después se aplica una lechada, mezcla de agua con cemento, que actúa como puente de adherencia. En techos, esta lechada suele hacerse un poco más espesa. La mezcla se lanza con plancha de batir, se nivela con una regla apoyada en los puntos y finalmente se alisa con la paleta. Si quedan imperfecciones, se hace un solaqueo, que es similar pero más localizado. También se humedece, se aplica la mezcla y se alisa, esta vez usando un frotacho ideal para esquinas o zonas pequeñas. Como último paso, se pasa una esponja o tecnopor para suavizar la superficie y eliminar el exceso de arena fina. En nuestro proyecto, con la placa colaborante, el proceso es más simple. La placa metálica actúa como encofrado perdido y además en los bordes colocamos una cenefa metálica que también cumple esa función. Eso reduce el trabajo de desencofrado y deja un acabado limpio tanto arriba como abajo.